Seguimos en Conexión Global RD. Les recordamos que estamos en YouTube. Asimismo, Conexión Global RD. Suscríbase, refiera al programa y hágase parte de la comunidad de Conexión Global RD. Tenemos hoy un invitado muy particular, muy conocedor de la política nacional, porque anda el país entero, sabe de lo que está hablando. Y nos está hablando de los tres principales partidos y lo que él opina. Ahora vamos a seguir hablando del PLD para concluir y oír lo que él dice de la fuerza del pueblo. Bien, el PLD. Mira, el PLD, como te decía, el PLD, Manuel y Víctor, está en un proceso de descalabro. ¿Cuál es el problema? Cuando tú vas al médico, que estás enfermo, el médico no te pone una medicina de inmediato, él te manda a hacer análisis. Dice en el campo de mi papá, te manda a hacer anales. Hágase anales, vaya. Y te dice, vamos a chequear cómo está el colesterol, cómo está esto, cómo está lo otro. Ese análisis te permite construir la medicina idónea para sanarte y estar en buen estado. El PLD le falta eso. Le falta analizarse, pero un análisis serio que le permita ver dónde está fallando. Lo que pasó con Julio César Valentín, y volvemos otra vez a Bosch, de las cosas que no se ven en política, es un reflejo de los acuerdos subterráneos que existen en ese partido con el partido de gobierno. Repito, los acuerdos subterráneos que existen en ese partido con el partido del gobierno. ¿Ese es un acuerdo del PLD y el PRM? Sí, de la cúpula. De la cúpula de ambos partidos. Claro, claro. ¿Por qué yo digo eso? ¿Quién es Julio César Valentín? Julio César Valentín es el senador que aparece en el expediente de Odebrecht en la página 14, señalado como el senador que recibió coimas por la aprobación de Punta Catalina. Recuerden que Punta Catalina, que es un generador eléctrico, desde que nació con serias irregularidades y con cuestionamientos. Parte de lo que te decía en el bloque anterior sobre lo que se debe corregir y sobre lo que el gobierno no ha corregido, sobre la situación de la corrupción, era precisamente la investigación de Punta Catalina. Y el candidato en ese momento, hoy presidente, no decía que había más de $1.000 millones en sobrevaluación en esa planta. ¿Qué pasó con el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, Tonito, que era muy amigo mío hasta que yo tuve que hacerlo, decir algunas cosas de las mentiras que hablaba, y se puso guapito, pero a mí no me importa eso? ¿Qué pasó con la auditoría? ¿Dónde está? ¿Cuántos millones se fueron? ¿Por cuánto no salió la planta? ¿Está bien hecha? Nada de eso se está hablando, ni se va a hablar. ¿Nos podemos olvidar entonces de Punta Catalina y sus efectos económicos? Ya lo han olvidado. Hay un amigo mío en la dirección de Punta Catalina, que es Celso Marrancini, que se ufana con decir que Punta Catalina está haciendo un gran trabajo, pero no nos dice lo que carajo queremos conocer. Si hubo o no hubo corrupción, ¿dónde están las auditorías? Que es lo que el pueblo quiere saber, no me meta cuento. Y dentro de ese mismo proceso... El contexto de Julio César Valentín. Era Julio César Valentín. Con Julio César Valentín, me gustaría que tú nos ayudes, nos ilustres con lo siguiente. Entonces, Julio César Valentín, lo que al final probablemente ocurra es que terminará en una de esas dos organizaciones, o vuelve a su PLD o termina apoyando al PRM. Él no va al PLD. Mira, parte de lo que se está conversando es que Valentín, que ya tiene un movimiento político pequeño y lo está inscribiendo en la Junta Central Electoral, es no ir directamente al PRM, pero sí ir aliado. Lo que pasó con el senador actual de Santiago. ¿Cuántos votos podría sacar Eduardo Estrella? Un partidito, un chiquito. Sin embargo, como fue aliado en una coalición, pudo ganar la senaduría. Eso es lo que se está procurando con Valentín, pero en el caso de la alcaldía del PRM. Si tú lo analizas incluso a lo interno del PRM, eso ha causado escozor. ¿Por qué? El director de Norte está aspirando a la alcaldía de Santiago. El director de Proindustria, el señor Ulises Rodríguez, que aspiró anteriormente. Está aspirando, y no le fue mal. Toda esa gente está aspirando y ahora tú traerle un cuerpo extraño e imponérselo como parte de los acuerdos políticos, repito, entre las cúpulas de los partidos no está bien. ¿Qué es lo que se está buscando?
Y eso tenemos que ir a la famosa consulta. El candidato que le acomodaba a Danilo y a la cúpula del PRM era Abel. No. No. Y ellos nunca apostaron a ese candidato. Nunca. Solo vea la conformación del equipo político de Margarita. Era la gente de Danilo que estaba dirigiendo eso. Era Danilo. Danilo estaba interesado en que Margarita fuese la candidata. El jefe de tecnología es el jefe de tecnología de Danilo El Medina. financiero, que era José Ramón, que después se quiso salir y que claro que él estaba hasta lo último metido ahí. Simón Lizardo, Cristina Lizardo. Danilo Díaz, todo el equipo de Danilo Medina era el que estaba dirigiendo el proyecto de la señora Margarita. ¿Por qué? Porque el interés era que ella resultara ser la candidata porque le daba mayor maniobra de negocios y de acción. Ganó Abel. Ya ellos no pueden controlar a Abel. Abel acaba de enterrar el liderazgo político del PLD. Porque ya Danilo no hay que consultarlo para tomar decisiones. El candidato es él. Quien va a poner a su vicepresidente, quien va a dirigir sus equipos. O sea, la imagen del PLD ahora mismo ya no es Danilo. Queda en el ostracismo. Pero como todo caudillo, ¿a qué está apostando? A continuar con su poder. Si Abel gana, ¿a Danilo le conviene? ¿Sigue siendo Danilo el líder del PLD? Se acabó ahí mismo. Y menos en un país presupuestarista. Señores. O sea, el que maneja el presupuesto maneja el partido. Señores, eso está demostrado. Hay un artículo de Leonel de hace algunos años hablando de los sobrecitos. Búsquenlo para que ustedes entiendan cuál es la lógica. Entonces, en el PLD, el problema actual es un tema de supervivencia de liderazgos. Hay un enfrentamiento. Lo que pasó en un momento con Danilo y con Leonel está pasando ahora con Abel y Danilo. En el PRD con Jacobo y Peña. Señores, y eso, los líderes, que es una palabra que a ustedes les gustan, con pensamiento caudillista, están acostumbrados a eso. Víctor Gómez Vergés, que yo puedo tener la diferencia que tenga con su hijo, que es un bandido que debe estar preso, pero su papá, Víctor Gómez Vergés, es un hombre brillante, un intelectual, un hombre que ha alcanzado, bueno. Víctor Gómez Vergés aspiraba a ser secretario de la Organización de Estados Americanos cuando era embajador ahí. Tenía los votos de todos los países. ¿Quién votó en contra de Víctor? República Dominicana. ¿Por qué República Dominicana? En medio de que todos los países entendían que él debía ser el secretario general de la OEA, nosotros votamos en contra por un asunto de caudillismo. Balaguer decía, este muchachito, si yo lo apoyo, si yo voto por él, ahorita me quita la presidencia. Votó en contra. O'Neill, esto es televisión y el tiempo siempre va en contra. Tenemos que entrar a la fuerza del pueblo, no lo podemos dejar fuera. Mira, la fuerza del pueblo que se creó como un desprendimiento del PLD tiene en sus hombros la responsabilidad de ser distinto al PLD. Más no lo puede ser, porque quienes lo conforman fueron los que duraron 40, 30 años a lo interno, comenzando por el presidente de la Fuerza del Pueblo. ¿Cuál es el problema de la Fuerza del Pueblo? Volvemos a lo mismo. Los partidos políticos no quieren entrar en un proceso de sincerización. Yo recuerdo que en los gobiernos de Balaguer existió un movimiento que lo dirige a Alfredo Mota Ruiz, que se llamaba Movimiento Lo que Diga Balaguer. Lo que diga Balaguer. En el Partido Fuerza del Pueblo hay un movimiento que se llama Lo que Diga Leonel. Eso no puede ser esa vaina. Vivimos en un mundo globalizado, conectado, donde se supone que la confrontación de ideas debe ser la regla, no la excepción. La Fuerza del Pueblo, si tú analizas su dirección política, te das cuenta de que anda mal. ¿Por qué te lo digo? El 45% de las personas que van a votar en el año 2024 tienen menos de 35 años. Sí. Menos de 35 años. ¿Qué significa eso? Que el discurso del que quiera conectar con esas personas tiene que ir cónsono. Analiza la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Rafael Alburquerque, 80 y pico. Franklin Almeida, 80 y pico de años. El secretario general de ese partido, Peñita, 70 y pico de años. O sea, Ligia Amada Melo, 80 y pico de años. La mayoría de los directivos de ese partido tienen o el problema de ser muy mayores o de que la gente los indique a actos de corrupción del pasado. Entonces, tú no puedes tener resultados distintos haciendo lo mismo.
Leonel está llamado a hacer lo que hizo Balaguer en el año 1986, cuando venció a Salvador. Vino con un gobierno distinto. Balaguer tenía los cuestionamientos los 12 años, asesinato, robo, de todo. Estaba obligado a cambiar. Oniel, y con ese tiempo que le queda, o sea, estamos hablando de que ya entramos en una recta en la cual hay que tomar decisiones políticas internas y el discurso tiene que estar casi vendido ya. ¿Hay posibilidad alguna de que eso que tú dices, que tú esperas, que debe hacer el presidente Fernández, se pueda lograr en este periodo que queda? Si él lo decide, sí, pero muchas veces, Víctor, la política es dinámica, es lo primero. Pero la política está íntimamente ligada a tus convicciones y actitudes. Leonel, la gente lo percibe como un hombre costumbrista. ¿Qué significa eso? Que la gente con la que él estaba en el 96 son la gente que le acompañan hoy día, y no es un asunto de lealtad. Lo que pasa es que tú tienes que ir modificando los entornos tuyos y tu discurso hacia los nuevos tiempos. Tú no puedes decir que tú vas avanzando en un discurso de transparencia, que tú vas avanzando en un discurso de que las cosas se hagan bien cuando tú estás rodeado de gente que la sociedad lo cuestiona. Es posible que hayan salido limpios de procesos judiciales, pero la sociedad lo condenó porque entendían que la justicia estaba comprada, vendida. Entonces, el escenario político actual, al día de hoy, ¿son ciertas las encuestas que salen que dicen que el gobierno se pudiera quedar? Mira, Bob Canel decía que esto no se acaba hasta que no se acaba. Hay un problema, Víctor, y mi trabajo, que es precisamente mercadeo, yo no puedo venir y decirte que las encuestas no sirven. Sería un error. Ahora bien, el problema es que las encuestas en República Dominicana han estado siendo utilizadas como instrumentos para manipular a la sociedad. Es cierto que Luis tiene 60% de aprobación, eso es mentira. Porque el presidente ganó con 53%, pero no tenía la crisis económica que tenemos hoy, la crisis social y otros aspectos como la división de su partido. No es cierto que tiene ese 60%, pero la sociedad le venden eso a través de medios pagados y en muchísimos sitios. La fuerza del pueblo, es cierto que está tan grande como dicen, no, necesita al PLD para construir una lógica de alianza que pueda llevarla a competir con el gobierno. Nadie gana en primera vuelta, eso es lo primero, Víctor. Nadie tiene los números aquí para ganar en primera vuelta. Y estamos en un escenario... Nadie, hoy, ni siquiera el gobierno. Ni el gobierno. Nadie gana en primera vuelta, eso no es cierto. Eso no es cierto. El escenario político dominicano está muy convulso. Y cada día que pasa, te voy a poner un caso sencillo. El gobierno tiene ahora mismo un talón de Aquiles que si no lo resuelve, va a ser difícil presentarse ante el electorado, porque decía Albert Einstein que es más fácil tú cambiar el curso de una molécula que cambiar la percepción de la sociedad. ¿Qué está pensando la gente hoy? Por ejemplo, que el tema de la inseguridad le ganó al Estado Dominicano. Señores, abran las redes sociales, cojan su celular y busquen Twitter. Si no hay 200 imágenes de gente que lo están atracando, que lo están secuestrando, que han matado, que esto, que lo otro, que cuídense de esto, que te mandan un mensaje. Estamos en una suerte de histeria colectiva por el tema de la delincuencia. Y el tema de los desaparecidos. El tema de los desaparecidos, que ha sido un nuevo elemento. Pero hay un tema que no se habla, Víctor y Manuel, y es el tema de los fraudes electrónicos, los famosos chiperos. El gobierno norteamericano en la pandemia tuvo que venir a buscar un grupo de tigres que habían aquí estafando a norteamericanos. Pero así como lo hacían allá, no lo hacen aquí. Yo el otro día estaba en un banco comercial buscando una tarjeta de crédito y a mí me llamó la atención lo siguiente. Que la muchacha que me le estaba entregando me dice, no, porque usted debe, si usted quiere, pagar 350 pesos mensuales por un seguro, por si lo atracan. ¿Ustedes están entendiendo lo que yo le estoy diciendo? O sea, en vez de nosotros crear las condiciones para que los ciudadanos puedan andar tranquilos, estamos creando las condiciones por si acaso te pasa algo. Entonces, Oniel, si la realidad política de que las elecciones fueran hoy, ¿qué números tú ves? Si fueran hoy, evidentemente nadie gana en primera vuelta. Esa es mi primera apreciación. ¿Qué número tú le das al PRM, al PLD? Así sabemos la fuerza del pueblo, sabemos que no somos magos, pero eres mercadólogo.
y conoces algunos puntos. Si las variables que hoy se están jugando se juegan en el 2024, ¿qué números tendrían? El gobierno no tiene más de un 40%. Eso es lo primero. Yo recibí una encuesta hace 2 semanas de la circunscripción 3, por ejemplo. La circunscripción 3 es la más poblada. Gualey, Guachupita, Los Guandules, que más gente hay. Esa marca el rumbo. El gobierno tenía ahí un 14%. Y eso corresponde a 7 provincias. Ya con eso te digo todo. Por eso le digo que una cosa es tú manipular la percepción de la sociedad y otra cosa es la realidad. Y te puse los casos, o uno de los casos por lo que la gente está indignada, el tema de la delincuencia y el tema de la inmigración. Sí, el tema haitiano. Yo decía en mi programa el jueves en la noche que yo me enteré de un secuestro express que hicieron en la Avenida Ecológica, que las imágenes están por ahí. Yo me enteré. ¿Tú sabes por qué? Por la cuenta de Twitter de la ex primera dama haitiana, Michelle Duvalier, que vive en Francia. Ella sube a la Armada lo que está pasando en la Avenida Ecológica y dice que parte de lo que le preocupó es que quienes supuestamente perpetraron el secuestro tenían acento haitiano. O sea, nosotros, aparte de que tenemos un desborde de la delincuencia, ahora estamos importando delincuentes aquí. Y no quiero que me vean como xenófobo porque yo lo que soy es prieto. Mi tema no es con los haitianos, nada de eso. Pero cuando tú ves todos esos detalles, situación económica, lo que está pasando con la delincuencia, el problema del servicio eléctrico, la gente está enojada porque la tarifa eléctrica está desbordada. Y es un tema de información del gobierno. Es un tema de información. Pero como no se lo informan, la gente asume que tú me estás subiendo sin razón la energía eléctrica y no me estás dando tampoco lo que yo te estoy pagando. ¿Qué está pasando también con la situación de la corrupción a lo interno del gobierno, que es otro de los discursos? Señores, aquí no. ¿Tú sabes cuánto dinero manejó el ex ministro de Educación, Roberto Furcal? 577 mil millones de pesos. Y dice el ministro actual, el doctor Ángel Hernández, que no hay butaca para sentar a los muchachos. Entonces, todas esas variables, el gobierno tiene que trabajar con esas si se quiere presentar a la reelección. No es diciendo que tú estás mejor valorado y que esto es culpa del pasado. Ese discurso es un discurso de campaña. Señores, si nos llevamos de los discursos de campaña, Gonzalo Torres debió ser presidente. Segunda vuelta, Ogniel. ¿Tú ves una unión del PLD y la Fuerza del Pueblo con Leonel, Abel, contra el PRM? No, pero Manuel, antes que nos diga, ¿qué pasa entonces con la posible segundo lugar, con el posible segundo lugar? Eso mismo. Porque en primer lugar, de acuerdo a lo que tú dices, 40 ya es el primer lugar. ¿Quién quedaría probablemente en un segundo lugar? Que es el importantísimo en estos momentos. Mira, a nivel de estructuras nacionales, el PLD es un partido muy fuerte, para que no nos llamemos engaño. En este momento está en tercer lugar, en este momento. Sin embargo, su candidato, Abel Martínez, cambia totalmente el espectro político, porque le está yendo provincia por provincia donde los PLDistas que están ahí y vendiéndole una esperanza para que ellos puedan, repito, volver a tener los sobrecitos. Entonces, el desempeño de Abel de aquí al año 2024 podría cambiar el panorama político. Podría quedar él en segundo lugar, como podría quedar Leonel en segundo lugar. Eso depende de la dinámica de trabajo. En este momento las encuestas dicen que el líder de la oposición es Leonel. En este momento. Y si en este momento fueran las elecciones, entonces muy probablemente en segundo lugar, como líder de oposición, quedaría Leonel. Exacto. Bien, vamos a un tercer bloque y último, con Ogniel Ramírez. Les recuerdo que Víctor Tineo, que no había podido participar del primer bloque, entró al segundo bloque y aquí está trabajando conmigo porque siempre quiere cumplir. Gracias por estar con Conexión Global RD. Volvemos en breve.